Estamos en el capítulo 11 de la serie Enseñando Administración. Hoy vamos a ver psicología del consumidor. Entonces, mi nombre es Sebastián Pérez, soy administrador de empresas de la Universidad del Valle y digamos que me gustaría comentarte un poquito sobre esta asignatura. Naturalmente se suele enseñar con el propósito de llegar a hacer análisis de la psicología del consumidor, que se suelen hacer, por ejemplo, por medio de observaciones, donde, digamos, se toma una cámara de la empresa y digamos que se analiza el comportamiento de las personas mientras van entrando, los diferentes gestos que hacen, cómo se comunican con las personas. O sea, naturalmente se suele evaluar la psicología del consumidor de manera inconsciente por medio de grabaciones de los sujetos en el proceso de compra. Así es, digamos, ese análisis. Otra de las formas ya directamente de forma consciente, que es preguntarles por medio de entrevista y todo lo demás por qué hicieron ciertos actos, por qué compraron tales productos, cómo se comportaron y todo lo demás. Entonces hoy vamos a ver todo este proceso de psicología del consumidor, abordando, digamos, diferentes cuestiones y más como familia, clases sociales, factores personales y demás. Entonces, si quieren aprender más sobre esto, quédense porque digamos que para poder desarrollar esos análisis, ya sean inconscientes o conscientes, sean con grabaciones, sean preguntándole a las personas, primero necesitan saber las bases de la teoría para poder ya después aplicarla. Entonces quédense porque les va a ser muy útil si ustedes van a empezar a hacer este tipo de análisis. Estos conceptos les van a servir mucho en sus investigaciones. Y esto les sirve por si son estudiantes de administración, egresados o tienen una empresa. Bueno, primero explicar que el tema de la psicología del consumidor es un subtema del tema general que es la mercadotecnia. La mercadotecnia naturalmente es un proceso social y administrativo por medio del cual los individuos y los grupos obtienen lo que necesitan y desean mediante la creación y el intercambio de productos y valores con otros. Naturalmente la mercadotecnia se basa en cuatro, digamos, estrategias clave, que es la estrategia de promoción, la estrategia de plaza, la estrategia de producto y la estrategia de distribución. Digamos, por estas cuatro estrategias se mueve toda la mercadotecnia y ya pues miremos los conceptos fundamentales entonces que hay conforme a la psicología del consumidor en el marketing o la mercadotecnia. Aquí tenemos primero ese concepto de las necesidades, todo surge de las personas y esa necesidad de decir es que yo necesito cambiar esto, es que yo necesito comprar este producto para mejorar mi vida. Después tenemos directamente los productos que ya tratan de satisfacer esa necesidad. Después ya tenemos la satisfacción cuando ya compra el producto, él está en su casa tal vez, ahí observando, teniendo una experiencia con ese producto. Tenemos estas transacciones o las relaciones que ya se dan directamente cuando se da la compra o en el proceso de, por ejemplo, ya cuando está en la casa, que lo llaman a preguntarle, ve, ¿cómo te pareció el producto? O sea, esas son las transacciones y al final de cuentas se generan relaciones a largo plazo, si hay una recompra. Y pues todo esto está involucrado dentro del mercado, ¿no? Todo el mercado es el que gestiona las relaciones entre los consumidores, los productos, las empresas, los proveedores y demás. Entonces, para tener en cuenta estos conceptos fundamentales. Después, identificar qué es la conducta de compra del consumidor. La conducta de compra de los consumidores finales, esta puede ser para consumidores finales, individuos y hogares que compran bienes y servicios para consumo personal. Entonces, podemos analizar ya sea a personas, a individuos, o sea, a clientes, puede decirlo, a individuos que no necesariamente hacen parte del proceso de compra y a hogares. Podríamos decirlo como a individuos, también a grupos y en determinado caso a cierta comunidad. Individuos, grupos y comunidades podemos llegar a analizar. ¿Listo? Y pues dentro de este proceso de compra de bienes y servicios. En cuanto a sus necesidades, pues son estados de una privación experimentada. O sea, digamos que ellos experimentan un sentimiento de que les falta algo. Es un sentimiento de privación experimentada, entonces ellos sienten esa necesidad de consumir. Y ahí es donde naturalmente nosotros solemos ofrecer un producto. Está el cubrimiento de los deseos, que naturalmente es la forma en la que adoptan las necesidades humanas, a medida que son moldeadas por la cultura y la personalidad individual. Las personas tienen deseos ilimitados, pero sus recursos son limitados, por lo que deben elegir productos que proporcionen valor y satisfacción mayor por su dinero. Digamos que la necesidad es ese, digamos, ese impulso casi fisiológico de querer necesitar algo, ¿ok? De que tú no sabes qué te pasa, pero te empiezas a sentir como raro, como mal, y entonces ahí tienes la necesidad. Pero el deseo ya es cuando identificas esa necesidad, ¿no?
al decir, bueno, yo necesito una necesidad fisiológica de comer o la necesidad de seguridad de los amigos, listo, o sea, y entonces él tiene el deseo de, digamos, eh, el deseo de adquirir un grupo de amigos, el deseo de adquirir un producto que le ayude a mejorar su sueño, el deseo de comprar comida, eso es un deseo, pero puede tener muchos deseos, pero no necesariamente tiene el dinero para comprar o satisfacer todos esos deseos. Toda esta investigación y todo lo demás, digamos que nace del libro de Psicología del Consumidor de Schiffman, para que lo tengan en cuenta. Entonces, si quieren profundizar más en esto, les recomiendo leerse ese libro de Psicología del Consumidor de Schiffman y van a aprender más. Si no, quédense en este video porque aquí yo les explico. En cuanto a las demandas, siempre va a haber, digamos, esta cuestión de que los deseos humanos respaldados están por el poder adquisitivo y los consumidores eligen el producto con mayores beneficios que satisfagan sus demandas a menor precio, ¿ok? Entonces, bueno, demanda es que simplemente va a existir un producto en el mercado que cubre las necesidades de la persona. Ahora, ¿cuál es el modelo de estímulo-respuesta de compra del consumidor? Primero hay un estímulo del marketing y otros, que está variado con las 4 indicaciones que les di de precio, de producto, precio, plazo y promoción. De alguna manera surge este estímulo del mercado, del producto y demás, y a partir de la necesidad que tiene la persona, y pues ya luego en todo un contexto económico, perdón, hay un contexto económico, tecnológico, político y cultural que puede, digamos, influenciar en la conducta de la persona, ¿ok? Si tenemos un contexto económico, digamos, inflacionario, pues los productos van a subir de precios. Entonces, en esos momentos los compradores tal vez no tengan ese deseo de comprar porque los productos están muy caros. Si tenemos, digamos, un ambiente tecnológico, digamos, arduo, digamos, bastante expansivo, entonces, en cuanto a lo tecnológico, la persona puede comprar, digamos, por tiendas virtuales, por redes sociales, o sea, tiene más posibilidades, y así viceversa. En cuanto a las características del comprador, pues ya podemos decir esa caja negra del comprador, ¿no? Y es decir, él cómo se identifica, cuál es todo este proceso que tiene a nivel mental y todo, y qué lo lleva a comprar. Y ahí está el proceso de decisión de comprar, que ahorita lo vamos a ver más a profundidad. Tenemos respuesta del comprador y aquí elige el producto, elige la marca, elige el distribuidor, hay un momento de compra y sucede la cantidad de la compra. ¿Listo? Esto es como todo un proceso del modelo estímulo-respuesta del consumidor. Ahorita, ¿cuál es ese proceso o esas características que afectan la conducta del consumidor? Primero tenemos que tener en cuenta las que le mencioné, culturales, sociales, personales, psicológicas. Él se puede, digamos, ver influenciado por la sociedad, que le dice es que tú necesitas un carro para poder tener una vida plena, o factores psicológicos como decir, no, es que yo ya estoy, digamos, en la crisis de los 20 y yo necesito un computador que me permita trabajar a una mayor velocidad. Entonces hay una característica que lo puede llevar a consumir. Dentro de esto hay una cultura, subcultura y clase social. La cultura es lo extenso, la subcultura, pues, por ejemplo, la cultura colombiana, la subcultura puede ser la subcultura antioqueña, que es directamente el departamento de Antioquia. Y la clase social puede ser que sea clase, digamos adinerada, empobrecida, bueno, hay diferentes clases, o si lo vamos a colocar, también puede ser por estrato, estrato 1, 2, 3, 4 y demás. Tenemos grupos de referencia, familia y papeles de posición. En los grupos de referencia él puede decir, bueno, yo estoy en un grupo de running y literalmente ahí me dicen que tengo que comprar zapatos, tengo que comprar unas gafas, que tengo que comprar diferentes geles y así pues puedo ejercer mejor el deporte. Estos grupos de referencia ayudan a consumir. La propia familia expone unas necesidades familiares a nivel semanal y demás, que dice, bueno, nosotros necesitamos comprar comida, necesitamos bienes o servicios para nuestra subsistencia, y ahí entra todo este papel de la familia que es muy importante analizar. Y si nosotros nos apoyamos con otras profesiones como trabajo social para poder, digamos, hacer análisis más a profundidad. Y también los papeles y la posición, digamos, en la sociedad. Por ejemplo, yo puedo tener, no sé, el papel o la posición de ser un administrador, y ser administrador me implica no vestirme siempre de manera formal, tener traje. Eso es lo que piensa la gente, naturalmente es un estereotipo, la gran mayoría de administradores y administradoras no se visten así, es simplemente un concepto de que tiene la gente erróneo. Es como pensar que todos los abogados utilizan traje, no necesariamente, solamente es los que quieran.
Y bueno, ante eso hay un debate que uno podría tener, pero pues no es tan común. O sea, digamos que ya está en la voluntad del profesional o de la persona o de ti mismo, de la manera en la que te quieres vestir, y no deberías permitir que nadie esté opinando sobre tu manera de vestir, sobre tu cuerpo y sobre tus características personales, porque son elementos que a ti, que solamente a ti te afectan. Ya sería diferente que tal vez tu trabajo se dedique a eso. Por ejemplo, que tú seas modelo o que seas, digamos, actriz. Tal vez ahí habrá muchos comentarios relacionados al aspecto físico y demás porque lo involucra a tu trabajo. Pero si, por ejemplo, mi trabajo en este caso es ser administrador de empresas, y pues es administrar una empresa, a mí me van a juzgar si la empresa incrementa los ingresos, si la empresa se quiebra o si la empresa tiene una transformación. No me van a juzgar por la manera en la que vaya vestido. Entonces, identifiquen muy bien ustedes a lo que se dedican y no permitan cualquier clase de comentario, es lo que yo les digo. Bueno, tenemos la edad y etapa del ciclo de vida, ocupación, situación económica, estilo de vida y personalidad y concepto de yo. Todo esto puede, digamos, influenciarlo en todo este proceso de compra. Digamos que en la edad y etapa del ciclo de vida, digamos que un niño puede necesitar ciertos juguetes y eso lo puede llevar a consumir. En cuanto a la ocupación, pues así mismo podríamos decir, bueno, yo soy administrador, tal vez necesito un escritorio, unos computadores y demás. La situación económica, bueno, tal vez, digamos, si yo estoy en una situación económica alta, probablemente para poder mantener esa apariencia yo necesito vivir en una mansión y demás. En cuanto al estilo de vida, digamos, uno puede tener diferentes estilos estilo de vida. El más común es el del fitness, que, bueno, entonces tengo que consumir granola con aguacate en los desayunos y eso es un estilo de vida. Y la personalidad y concepto yo de que yo a nivel individual, pues les comenté, por ejemplo, el tema de la ropa. Y por ejemplo, a mí me gusta vestirme, digamos, con estas camisas así que son como de botones o con camisas que no tienen ningún estampado y son buzos normales. Entonces eso es un concepto de yo que me puede llevar a consumir y a llevar como diferentes compras. Y en cuanto a la motivación, percepción, aprendizaje, creencias y actitudes, ya es el aspecto mucho más intrapersonal de la persona. De decir cómo forja su personalidad, qué motivaciones, percepciones tiene. Y todo esto también lo lleva a comprar cosas. ¿Listo? Bueno, entonces ya tenemos, digamos, este concepto de lo general hasta lo específico. Tenemos el concepto general desde la cultura, lo más específico de los grupos de referencia y la familia, después pasa este aspecto personal y por último el aspecto intrapersonal. Después vemos la cultura. Vamos a ver cada uno. La cultura es el conjunto de valores básicos, percepciones, deseos y conductas que aprende un miembro de la sociedad por medio de la familia y de otras instituciones importantes. La cultura está formada por los mitos, por los valores, por las creencias, por todas estas, digamos, por las costumbres, por las tradiciones, por todos estos, no, por todos estos, esto tiene un nombre específico, ¿ok? Bueno, pues por todos estos mecanismos simbólicos de tradiciones, costumbres y demás que se van repitiendo a través del tiempo, ¿ok? Son costumbres que se pasan de un momento a otro. En cuanto a la subcultura, ya es un grupo de personas con sistemas de valores compartidos basados en experiencias de la vida y situaciones comunes. Se suele ver la subcultura, digamos, en aspectos específicos de la sociedad, por ejemplo, toda una ciudad, todo un departamento, o sea, todo un estado. ¿Listo? Esta subcultura determina de alguna manera estos valores compartidos y pues nos hacen decir, bueno, es que yo como soy de tal lugar, como yo soy de Nueva York, de Lima, de Bogotá, entonces yo debo tener cierto comportamiento, cierta manera de hablar y cierta manera de expresarme. Hay que tener mucho cuidado con este tema de nuestra subcultura porque nos puede literalmente limitar a crecer como personas. Porque digamos que si yo, por ejemplo, que vivo en el Valle del Cauca, en Colombia, me identifico netamente como ayuno, entonces yo literalmente pues me comunico así todas las veces que hablo. Entonces yo, ¿cómo así? Pero ¿por qué me está diciendo así, ve? Y entonces yo tengo como este estilo de hablar un poquito más como arrastrado y no sé qué, o sea, y ese tipo de cosas. Por ejemplo, a mí me podría permear en cuanto a mi manera de hablar y de opinar, ¿no? Que no sería lo adecuado. Lo adecuado es que pues no significa que haya un acento neutro, todos tenemos cierto acento dentro de la manera de hablar que tenemos. Pero sí es de señalar que si podemos hablar de una manera formal o de una manera, digamos, un poquito más neutral,
podemos llegar a una mayor cantidad de países, a una mayor cantidad de público. Y si por ejemplo en este caso pues yo soy un creador de contenido, youtuber, como lo quieran llamar, pues yo voy a querer, digamos, que me escuchen más personas de diferentes países, sea de España, Estados Unidos, Latinoamérica, Europa, digamos África y todo lo demás, porque quiero llegar a más público. Y ahí no puedo tener un lenguaje, digamos, de mi región, que es muy coloquial, que es muy de calle, que es muy, no. Entonces yo le digo, no, es que está muy pispirispi esa forma, literalmente esa chimbita me dijo que yo tenía que ir y al final de cuentas yo no fui porque me la pasé por allá y estaba haciendo literalmente un borondó. Bueno, me tocó quedarme un borondó por ahí por la ciudad y identifiqué que bueno, o sea, y así, o sea, como que tienen ese tipo de manera de hablar, por ejemplo, en la región en la que estoy, y la gente ya normalizó hablar así, y en las conversaciones normales, normales me refiero a dentro de la región en la que estoy, o sea, este concepto de la normalidad realmente no existe, no hay nada normal o anormal, no. Sino que la gente habla así, entonces la subcultura te puede, digamos, limitar mucho en tu aspecto de crecimiento. Después tenemos la clase social. Esta es la división relativamente permanente y ordenada en una sociedad cuyos miembros comparten valores, intereses y conductas similares. Se puede ver una clase social en cuanto, por ejemplo, los estratos. Los estratos es la forma de clase social un poquito más segura, que es estrato 1, estrato 2, estrato 3. Entonces todos los que son estrato 5, estrato 6, en Colombia hay hasta 6 estratos. Y los que son estrato 5, estrato 6 naturalmente suelen vivir en los barrios, digamos, más adinerados y todo de las regiones. Y los que somos estrato 1 o 2, pues somos los pobres, ¿ok? Y entonces asimismo hay un sistema de creencias, de valores, de comportamientos y más. Entonces es bastante preocupante porque al final de cuentas la gente a veces determina toda su vida conforme a su clase social. Y dice, no, pero es que realmente a la gente le importa mucho este tema del dinero. Y entonces siempre es como que no, estoy en una clase baja, en una clase media, una clase alta, y basan su vida literalmente en eso y no descubren que sus vidas son mucho más allá que la clase social. Porque esto puede determinar a nivel social cómo te comportas, qué empleos puedes llegar a tener y puede influenciar tu vida, pero no la determina. Entonces aquí también hay que tener esa discusión. Hay unos factores sociales que pueden llegar a incidir, como lo son, digamos, que influyen en la conducta del consumidor y se pueden dividir de la siguiente manera. Hay unos pequeños grupos que pueden ser, por ejemplo, los grupos mínimos que tú sueles, por ejemplo, que tú vas a teatro, que tú vas a música, que a ti te gusta ir a trotar y tienes un grupo para ir a trotar, que a ti te gusta, no sé, escribir y tienes un grupo de escritura. Entonces esos pequeños grupos van moldeando tu manera de comprar y tu forma de ver el consumismo, ¿no? Porque entonces vas comprando, digamos, si estoy en un grupo de escritura, vas comprando cuadernos, lapiceros, libros y elementos que te permitan desempeñar mejor esa labor que haces en grupo. Y ese grupo te puede orientar a una serie de valores y costumbres que tal vez tú no tienes, digamos, implicadas, pero que las haces por el hecho de que el grupo la hace. Por ejemplo, en la universidad uno suele, digamos, ir muy a menudo y entrar a las clases y uno adquiere un grupo de amigos y que todo el salón realmente comparte esta misma profesión y se tienen que comprar libros, cuadernos, lapiceros, ir a eventos, conferencias, como todo lo relacionado a esa carrera. Entonces tú ya, digamos que lo bueno de la universidad es eso, que te mete literalmente un mundo donde todos están hablando de la misma temática, todos los días. No es lo mismo como por ejemplo decir, ay, es que yo voy a ser influencer y entonces yo no conozco ningún otro influencer, entonces yo lo hago de manera individual, independiente, como lo estoy haciendo. Y es un camino muy solitario, porque entonces uno, si uno se aburre solo, o uno tiene dudas o preguntas, pues uno no le puede, digamos, recurrir a nadie. Pero en la universidad tú siempre tienes un grupo de apoyo, estudiantes, profesores, directivos, rectores y demás, que tú puedes ir a preguntar. Te pueden decir, es que yo tengo una duda con esto, ¿será que me lo pueden resolver? Y te pueden ayudar. Eso es lo que pasa cuando realmente estudias de manera autodidacta. Digamos que no tienes un apoyo directo de alguien que te pueda, digamos, sí, que te pueda asistir cuando estés en una situación de emergencia, y ese es el problema. Por ejemplo, si tú tienes una empresa, desarrollaste tu empresa y ya llevas 3, 5 años y luego la empresa se está quebrando o está, digamos,
teniendo diferentes crisis económicas y tú no has ido a la universidad y no has tenido, digamos, ese conocimiento administrativo, pues va a ser muy difícil luego encontrar una persona que te salve de esa crisis, porque pues digamos que eso es lo que permite la universidad, adquirir ese grupo de personas que tienen los mismos conocimientos que tú, que se formaron en el mismo momento y que llegaron a tener empresas similares a las que tienes. Entonces ahí te podrían llegar a asistir conforme a esta crisis que tiene alguien que haya ido a la universidad o a un mismo grupo que vos, en este grupo de interés. Tenemos a la familia ejerce un rol literalmente bastante arduo. Digamos que hablar de la familia es hablar, digamos, de la composición familiar que tenemos y de la dinámica familiar que hay, ¿no? La composición familiar son los miembros del grupo que compone esa familia, mamá, papá, hijos y demás. Y la dinámica, digamos, si todos viven en la casa, uno que vive en el exterior y todo lo demás, esto puede llegar a determinar la forma en la que se compran los productos y demás. Y bueno, y en cuanto a la posición, digamos, en cuanto a la sociedad que tengas, listo, tú eres un doctor prestigioso, un abogado, entonces probablemente vas a necesitar un consultorio, vas a necesitar, digamos, ciertos aspectos que te hagan, digamos, o sea, que la gente te trate de esa manera. Y eso es algo que sí habría que mirar porque así se construyen los estereotipos, como había mencionado, y por ejemplo el de asumir de que los administradores tienen traje y demás, entonces por la misma posición política, por la misma posición social en la que estoy, pues yo tengo que usar traje o tener un consultorio o pues tener una oficina súper bien acomodada y demás para poder que ustedes digan, uy, es que él ha tenido éxito, y eso es algo que habría que pensarnos, habría que reflexionarnos, ¿no? Digamos que todas estas clases no son simplemente con el hecho de entregarles información académica, teorías y pensamiento de los autores y ya, no, es tener reflexiones profundas sobre estas temáticas y que hablemos y que si tú tienes un parcial, si tú tienes una evaluación o algo así en la universidad o ya eres un egresado o eres un empresario, puedas aprender por medio de ejemplos, por medio de relaciones, ¿ya? Yo soy una especie de profesional que siempre explica de esa manera, siempre oriento y decir, bueno, ¿cómo este concepto lo puedo aplicar a mi vida? ¿O cómo puedo relacionar esto con algo totalmente aleatorio? Y entonces esa es como la dinámica de todo esto, ¿no? No es el simplemente hecho de decir, ay, es que mira, esto de lo que dice en el libro y ya, no, sino de hablar y recopilar y tener esa información. Porque yo me acuerdo cuando yo estaba en la universidad, yo presentaba todo esto de exámenes y pues yo me leía los libros, ¿no? Pero pues, o sea, no había directamente alguien, por ejemplo, así como yo, que fuera como un influencer o un creador de contenido que estuviera conforme a la administración. Entonces, pues yo estudiaba, leía los libros y anotaba y tenía reflexiones para mí mismo y a veces en las clases también, pero después yo decía, bueno, a mí me gustaría aprender más sobre eso y profundizar sobre la temática y poder tener a alguien para hablar, ¿no? Y entonces creo que eso es lo que yo estoy haciendo, ¿no? O sea, más que crear un video colocando simplemente la teoría que está en los libros, que justamente estoy haciendo eso, es profundizar en las explicaciones, colocarte ejemplos y todo lo demás para que se te queden los conceptos, para que cuando llegues a un examen o estés en la vida real ya como empresario, tú digas, o sea que hay que analizar la cultura, la subcultura y también, digamos, la clase social en el momento de hacer un análisis de consumidor. Exactamente. Si tú dices, es que no hay que analizar la familia, los pequeños grupos y la posición social, claro, y entonces ya tú empiezas a estructurar todo en un documento y ese análisis se lo puedes vender a una empresa. Ok, pero primero necesitas saber los conceptos antes de llegar a vender algo como administrador o administradora. Entonces no es solamente decirte, no, es que la psicología del consumidor trata de esto y estos son los conceptos, esta es la definición, no, sino que podamos dialogar al respecto de eso. Y si tú dices en los comentarios que yo no estoy de acuerdo con esto que dijiste, bueno, está bien y me lo colocas en los comentarios y debatimos, hablamos, dialogamos, pero esa es como la idea, que aprendamos juntos. Se puede aprender por medio del debate y todo lo demás, o que esto pueda servir como una forma de clase invertida, que tú veas la clase aquí y luego llegues a la clase en tu universidad o en tu instituto o colegio, porque eso también lo suelen ver en colegios, y ya le digas al profesor, profe, mire que yo me di una clase, entonces ayer estuve juicioso o juiciosa y le dediqué una hora a aprender sobre psicología del consumidor. Tengo estas preguntas y entonces ya el profesor te ayuda sobre eso. Ese debería ser el objetivo.
que tú veas la clase, digamos, aquí antes de ir a la universidad, es como la idea. Pero bueno, los pequeños grupos, bueno, ya saben, los grupos que ejercen una influencia directa a los cuales pertenece una persona llamada grupos de membresía. Naturalmente se suelen suscribir a estos grupos. Existen grupos primarios como los grupos que hay una interacción regular pero informal, como grupos familiares, amigos, vecinos y compañeros de trabajo. Existen grupos secundarios donde la relación es mucho más formal y una interrelación menos regular como asociaciones religiosas y sindicatos. Y la tercera son los grupos de referencia que sirven como una comparación o referencia para formar actitudes y conductas de una persona. Entonces ya saben, los grupos primarios son los grupos que están más cerca de la persona y suele ser como la familia, los amigos, los vecinos y los compañeros de trabajo. Los grupos secundarios son todos estos que tienen una relación mucho más formal y pues de alguna manera son los grupos de las iglesias, los sindicatos y están, digamos, dentro de un contexto en el que si estás estudiando, probablemente, digamos, haya un grupo político, un grupo de género, un grupo deportivo, un grupo cultural, o sea, hacen parte de otra actividad que estás realizando. Por eso se llama secundario. Y están los grupos de referencia que tal vez esto ya, si tú los buscas en comparación o referencia de tus propias actitudes. Tú dices, no, me gusta la escritura y tú dices, no, pues yo me voy a ir a otra ciudad a buscar un grupo que se dedique a eso. A mí me gusta la lectura, la fotografía y aunque en tus lugares primarios o secundarios no estén estos grupos, tú vas a buscarlos externamente para poder entrar a ellos. Luego tenemos la familia, como les dije, los miembros de la familia pueden influir poderosamente en la conducta de compra. La familia es la organización de compras más importante en la sociedad y se ha investigado extensamente. Los mercadólogos se interesan en los papeles y en la influencia de los esposos y las esposas y los hijos en la compra de diferentes productos. Tenemos factores personales como las decisiones de compra del consumidor también están bajo influencia de características personales como la edad y etapa del ciclo de vida, ocupación, situación económica, estilo de vida. Entonces, aquí hay que analizar, digamos que esto tiene diferentes pasos. Primero es definir las necesidades de los consumidores. ¿Qué es lo que están necesitando? ¿Qué es lo que sienten? ¿Qué problemas tienen y demás? Para eso podríamos hacer, digamos, un ¿cómo se llama esto? Un bullet journal. Un bullet journal es un perfil de cliente ideal. Entonces ustedes dicen, bueno, ¿cuáles clientes ideales va a tener mi empresa? O los productos específicos que voy a vender. Entonces mi producto, digamos, este lapicero va a tener el perfil ideal de un estudiante, de alguien que quiere, digamos, no sé, digamos, asistir a un técnico, a un tecnólogo, un pregrado, a un posgrado, porque lo va a necesitar para su ejercicio académico. Tenemos que identificar los segmentos de dicha actividad. Los segmentos pueden ser los segmentos de clientes, donde ya decimos, bueno, necesitamos no solamente estudiantes, necesitamos empresarios, necesitamos madres, cabezas de hogar, necesitamos a padres que necesiten un lapicero para sus actividades cotidianas. Luego posicionamos los nuevos productos o servicios o hacerlo con los existentes para satisfacer dichas necesidades. En cuanto al posicionamiento, ya sabemos que tenemos que hacer promoción. Tenemos que promocionarlos tanto de manera física como virtual y así vamos a lograr posicionarlos en el mercado. Desarrollar estrategias de mercadotecnia para comunicar y cumplir con los beneficios del producto. Digamos que aquí no solamente se publicita o se promociona, sino que también se trata de cumplir con una promesa del servicio. Es decir, que yo diga, no, este lapicero literalmente te va a durar una semana y es de color negro y bueno, y va a ser cómodo para tus dedos. Esa es la promesa del servicio y debería cumplir esa promesa. Evaluar dichas estrategias con respecto a su eficacia, es decir, al tiempo que te, al costo específico que te toma, digamos, el objetivo. O sea, es tratar de cumplir los objetivos con el menor costo posible de la eficacia. Entonces se evalúan las estrategias conforme a un análisis costo-beneficio y se garantiza que tales estrategias no engañan al consumidor y que su ejecución se lleve a cabo de una manera responsable en lo que atañe a la sociedad. Es decir, que tenga responsabilidad social empresarial y que tenga esa relación que hay entre la sociedad, el medio ambiente y la empresa. Luego tenemos las tendencias actuales en el comportamiento del consumidor. Hay un creciente interés y acceso a la información en Internet y más opciones a precios bajos en cuanto a la globalización. Esas son tendencias actuales. Hoy en día se puede, digamos, los compradores o los consumidores están muchísimo más informados. O sea, ahorita ya no hay esta clase de vendedores
tradicionales que eran mucho más culebreros, se le dice en Colombia, que son como que, mire, aquí le tengo, porque por lo menos venga, pase, que acá le tengo su producto. No, o sea, ya no se trata tanto de hablar por hablar, sino de vender el producto desde sus características del producto, y también pues desde la necesidad que tiene el cliente. Entonces eso es importante, identificar la necesidad que tiene el cliente a la hora de vender un producto y comunicar sus características funcionales de ese producto, ¿ok? Después hay más opciones a precios más bajos. En cuanto a la globalización, ya es mucho más común encontrar, digamos, tiendas o marketplace o diferentes, digamos, páginas virtuales donde pueden hacer compras, digamos, e-commerce donde pueden hacer compras como Temu, como AliExpress, como Alibaba, que tal vez traen sus productos desde China y pues tienen precios muy bajos. Entonces aquí hay que poner mucho cuidado a este tipo de cosas, porque la globalización a muchas personas se le puede ver como una amenaza, y más si tú tienes un negocio, digamos, tradicional donde vendes, no sé, camisas, zapatos y toda la cuestión. Y pues ahí te vas a dar cuenta que este tema de la globalización literalmente te va a aplastar en algún momento en el futuro. Y qué pena decirte eso, pero pues naturalmente suele ser cierto. Porque pues es probable que ya en el futuro se vaya a ver una total, digamos, una total adaptación, una totalmente... las personas se van a ir a comprar directamente en lo virtual, porque pueden, digamos, tener más comodidad de sus casas, hacen eso, tienen vinculadas sus tarjetas de crédito a los celulares, no tienen que ir a retirar, no tienen que ir a exponerse a una situación social. Entonces, la recomendación aquí no es que te sientas mal si tienes un negocio tradicional. Lo ideal es que tengas también una estrategia digital para empezar a vender en internet, sea por Facebook, por Marketplace, ya sea por Shopify, sea por WordPress. O sea, que tengas una estrategia tanto presencial como digital para poder seguir, digamos, o sea, para poder seguirle vendiendo a estos clientes tradicionales que tal vez son personas mayores de 45 años que no utilizan mucho las tecnologías, por lo menos en este tiempo, y a los más jóvenes que tal vez tienen menos de 45 años, tal vez ellos estén mucho más influenciados por este tema del internet y las nuevas tecnologías. Entonces ahí deberías manejar tus productos digitales. Ahorita tenemos los tipos de decisiones del consumidor. Tenemos este tipo de decisiones que están basadas en la toma de decisiones, en que se involucra mucho o no se involucra para nada. Entonces, en cuanto a la toma de decisiones, cuando se involucra mucho una persona, tenemos una toma de decisiones compleja, como un auto, computadoras y demás. Es decir, la persona necesita esto como para vivir, es decir, como una necesidad principal, y se involucra demasiado y dice, no, es que yo tengo que comprar una casa porque literalmente si no, yo no voy a tener una vida, no voy a tener una seguridad para mis hijos, y le colocan un valor subjetivo a ese bien o servicio. Entonces ahí ya hay un compromiso mucho más arduo, un involucramiento en el proceso de compra, porque él puede, digamos, durar durante años ahorrando para conseguir este bien o este objeto. Y pues puede llegar a ser un auto, una computadora y demás. Por eso suele ser más compleja esta toma de decisiones. Y la persona ahí tiene mucha más lealtad a la marca, puede ser como tenis, como ropa. Digamos que ante estas decisiones complejas que involucran más involucramiento, la persona, digamos, va a tratar de seleccionar, digamos, en cuestión de ropa, las marcas más caras, las marcas que más suelen tener afinidad con él. Por ejemplo, en los zapatos puede llegar a seleccionar Adidas o Nike. Digamos, en la cuestión de la ropa puede seleccionar a Zara, a Louis Vuitton, a todo este tipo de ropa de lujo o de accesorios de lujo, porque bueno, son decisiones más complejas que involucran un mayor grado de compromiso en el proceso de compra. Luego tenemos las que son de bajo nivel de involucramiento, como cereales, bocadillos, es decir, toma decisiones que son menos complejas de pensamiento. Tú hoy necesitas o sientes el deseo de comer y tú vas y te compras un pan o te compras cualquier comida. Y digamos, esta decisión mínima, que naturalmente suelen ser por inercia, suelen ser por ansiedad, suelen ser por diferentes emociones repentinas que te surgen, pues, como comprar vegetales enlatados, servilletas, pues, digamos que no te involucran como un proceso de pensamiento arduo, no tienes que ahorrar durante meses. O sea, naturalmente como que tú de manera automática vas realizando la compra. Por eso
este tipo de negocios siempre van a existir en cuanto a restaurantes, en cuanto a panaderías, cafeterías, porque la gente de forma automática literalmente compra correspondientemente a la necesidad o sentimiento que esté teniendo en el momento. Luego tenemos condiciones para el involucramiento. Es importante para el consumidor mencionar que tiene la imagen del consumidor está vinculada a la marca, tiene un significado simbólico vinculado con los valores del consumidor, es caro y juega un papel, digamos, funcional importante para como los autos. Eso es lo que les decía, cuando una persona se siente muy involucrada, naturalmente va a tratar de priorizar la marca, porque se siente identificado, porque a nivel personal, digamos que dice, bueno, just do it, dice Nike, solo hazlo, ese, digamos, sentimiento de libertad, ese sentimiento como de sentirse libre. Pues si una persona tiene justamente como una situación en la que se siente atado, deprimido y todo lo demás, va a querer comprar este tipo de productos porque lo hacen sentir libre. Entonces suele ser más caro y también pues juegan un papel funcional, es decir, que tienen una función dentro de su vida, sea la seguridad, sea el transporte, sea el cobijo, bueno, digamos que todo este tipo de condiciones son aptas para que una persona pueda, digamos, invertir mucho en un solo objeto, como una casa, un auto y todo lo demás. Tenemos el tipo de involucramiento que este puede llegar a ser situacional o duradero. Digamos que situacional pues se refiere a que una situación concreta lo lleva a comprar, es muy similar al anterior que mencionamos. Y el duradero pues ya sabemos que no solamente es comprar la casa, sino mantenerla a través del tiempo, porque esa es la cuestión. El involucramiento situacional involucra que tú te compras una camisa o ropa hoy y son objetos desechables. Naturalmente tú no vas a darle un mantenimiento a esa prenda, no vas a tener ese bien, pues constantemente te lo vas a colocar, sino que probablemente a la semana, 2 semanas, al mes, pues ya la persona, si se le daña o se le desgasta, probablemente lo bota y no hay ninguna, digamos, acción para poder retornar esos materiales en otra prenda, no. O sea, naturalmente está hablando de eso, de la economía circular, para que no pase eso, para que ya ese objeto que tú estás desechando se pueda reutilizar en otra prenda o en otro aspecto diferente, digamos que se convierta en un trapo para la cocina, o pues un trapo para limpiar el piso, y bueno. Y en el duradero, pues ya sabes que no solamente compras la casa, sino que también le das mantenimiento cada cierto tiempo y por eso lo hace, digamos, duradero. Ahorita tenemos esta naturaleza multidimensional del involucramiento, donde Carpenter y Lauren lograron demostrar que el involucramiento consta de dimensiones tales como el interés, la emoción, el valor del presupuesto, la importancia del producto y el riesgo. Es decir, siempre hay un proceso de toma de decisiones racional a la hora de comprar un producto, sea por emoción, por interés, valor del presupuesto y demás. Por ejemplo, las joyas. Las joyas suelen ser muy populares, por ejemplo, para las bodas o para los matrimonios. Y si tú, por ejemplo, te quieres casar o quieres tener ese compromiso con una persona, que literalmente es algo, es una construcción social, es algo imaginario, algo que se inventaron, digamos, en una sociedad para decir, ay, es que yo me comprometo contigo cuando te compro un anillo y tiene un diamante. Entonces, ahí hay ahí es de entender que la cultura tiene un papel literalmente arduo, porque la cultura literalmente te dice, si tú no haces eso, entonces no te estás comprometiendo con esta persona que quieres. Entonces esto también es de debatirlo, ¿no? Porque muchas veces nos dicen justamente eso, para comprometernos necesitamos un anillo. Para ser mujeres necesitamos que nos guste el color rosado. Para ser hombres, para ser hombres de niños tuvimos que haber jugado con carritos con carritos o, o bueno, con este tipo de juguetes para niños. Y ya hay estas categorías, juguetes para niños, juguetes para niñas, ropas para niña, ropas para niño, cuando naturalmente la gran mayoría de los objetos no están diseñados para que tengan un género. Naturalmente los objetos son producidos en las fábricas unisex, es decir, que puedan servir para los diferentes géneros, ¿no? Que hay, no solamente mujer y hombre, sino también trans y otro tipo de comunidades, de otro tipo de identidades de género, perdón, otro tipo de identidades de género. Entonces, para que lo tengan en cuenta que esto es
Esto se creó conforme al marketing, ¿no? El marketing también tiene este efecto negativo en la sociedad donde pues puede crear estereotipos, discriminación y todo lo demás por, por esta serie de estereotipos que ha creado. Bueno, ahorita el nivel de involucramiento varía de cada individuo y también por ende de la cultura, como les había mencionado antes. Por ejemplo, si vemos a una persona en Estados Unidos, naturalmente la persona es mucho más solitaria, a veces tiende a tener vidas mucho más donde no tiene a nadie, o sea, como que viven en un bosque, o sea, no estoy diciendo todos los estadounidenses, estoy diciendo a los que se les da por tener esta clase de cultura de irse a vivir como ermitaños. Eh, pero pues digamos que aún así Estados Unidos es una cultura muy individualista que prioriza el trabajo por sobre todas las cosas. Muy diferente a Japón, que ya en la segunda imagen, Japón es una sociedad colectiva donde naturalmente se prioriza, digamos, las actividades grupales y digamos que el éxito o la percepción de progreso en la sociedad está basada en el nivel de asociación, es decir, en cuánto contribuyes a la comunidad. Entonces probablemente ahí pues el valor ya no va a ser como en Estados Unidos de volverte un gran empresario y todo eso, no, sino en Japón en cuánto contribuyes a tu comunidad. Ese puede ser un valor. Ahorita, el modelo básico de toma de decisiones compleja tenemos, primero se despierta la necesidad de la persona que va a tener esta compra, después se procesa de la información por parte del consumidor, él dice, bueno, yo le vendo esta libreta y entonces digo, bueno, tengo esta libreta, literalmente te puede gustar mucho, de color rojo con blanco. La persona literalmente como que procesa toda la información, evaluación de la marca, empieza a decir, bueno, esta libreta tal vez de qué marca es y demás, bueno, asimila una marca. Y pues asimismo, si le gusta o si ve, digamos, estas características funcionales que le sirven, donde es una libreta que, digamos, es cuadriculada y por ende tiene unas 70 páginas y pues tiene este estilo y si la persona lo necesita conforme a sus características funcionales, es decir, que le sirva, pues probablemente lo va a comprar. Y ya después de comprarlo va a tener esta evaluación postventa, ya tal vez en sus hogares o en su lugar de descanso, donde va a evaluar si tal vez esa compra fue buena o no. Por eso hay que acompañar al cliente en ese proceso postventa. O sea, él ahí es post compra porque él es el que está comprando, pero nosotros lo tenemos que evaluar postventa. Le hicimos la venta, luego tenemos que llamarle y preguntarle, ve, ¿qué te pareció qué te pareció la libreta? ¿Te gustó? ¿Te sirvió? La persona puede decir, no me sirvió. Entonces, te la puedo cambiar. ¿Qué otra libreta, digamos, te gustaría? O si no es cambiar, tratar de vender una libreta que sí se acomode a sus nuevas necesidades. Entonces, por eso hay una retroalimentación. Y siempre es el mismo proceso. Por ejemplo, si él se decidiera comprar otra libreta que estuviera acorde a sus nuevas, digamos, requisitos, pues se va a despertar otra vez la necesidad, va a procesar la información, va a evaluar la marca, va a comprar y va a hacer una evaluación post compra y ya tenemos dos productos vendidos. Y así mismo podríamos decir, ay, pero entonces no tienes lapiceros o no tienes marcadores para rayar. Entonces la persona va a despertar la necesidad, va a procesar la información, va a evaluar la compra, va a comprar y va a hacer una evaluación y entonces ya tenemos tres productos vendidos. Entonces si ven, por medio de todo esto ya vamos conectando todo un proceso de ventas. Ahorita, el despertar la necesidad involucra estas variables internas y externas. La variable interna es decir, experiencias anteriores comprando el producto. Él puede decir, esta libreta yo la había comprado años atrás y me había servido. Las características del consumidor tal vez puede llegar a ser una persona compulsiva o obsesiva y pues tiene el deseo de comprar cosas, digamos, sin razonarlas. Y los motivos del consumidor puede ser de que necesita esta libreta para poder organizarse y mejorar su productividad. Tenemos cuestiones externas como el medio ambiente, es decir, ay, es que todas las personas de la empresa compraron esta libreta, entonces yo también la tengo que comprar. Y los estímulos de marketing que puede llegar a ser, por ejemplo, el color, que sea de color rojo o que tenga, digamos, cierta combinación de colores. Eso puede hacer esos estímulos que la persona se pueda, digamos, decidir a comprar ese producto. Tenemos el reconocimiento de la necesidad, el cual involucra primero una situación corriente, es decir, la persona está actuando de manera normal en su vida cotidiana. Yo estoy por acá rayando literalmente acá en esta carpeta
y digo, bueno, pero para no rayar la carpeta mejor me compro una libreta y ahí ya tenemos una situación corriente y eso me motiva a actuar y la meta deseada pues sería comprar la libreta, ¿ok? Tenemos el escenario psicológico del consumidor, entonces él antes de ir a comprar ese producto, él se imagina en su mente estando con la libreta y rayando con la libreta y cómo se va a sentir. Entonces evaluación psicológica es muy interesante y se puede utilizar para campañas de marketing, donde si tú quieres promocionar unos zapatos, pues el colocárselos a una persona famosa, a una persona que tal vez digamos que la persona que te va a comprar pueda tener admiración. Por ejemplo, si tú vendes zapatos deportivos y le colocas los zapatos a Usain Bolt, el hombre más rápido del mundo, pues bueno, en su tiempo, ahorita ya no a la IMSS, pero digamos que en ese tiempo le colocan los zapatos a Usain Bolt y la gente va a decir, uy, o sea que yo voy a ser tan rápido como Usain Bolt. Y así viceversa. O decir, ay, yo estoy vendiendo guayos y literalmente le coloco los guayos a Messi o a Cristiano Ronaldo. Ahí pues naturalmente vas a querer comprar esos guayos porque son los que utiliza Messi o Cristiano Ronaldo. Entonces, asimismo, son los beneficios buscados y las actitudes respecto a la marca. Podemos tener unas actitudes, digamos, positivas o negativas, depende de lo que hayamos escuchado. Si tenemos, digamos, referentes o personas que nosotros, digamos, anhelemos o respetemos, que utilizan esa marca, probablemente vamos a tener más afinidad a comprar esos productos. Luego tenemos el reconocimiento de la necesidad. La persona de alguna manera reconoce esa necesidad, sean necesidades fisiológicas, necesidades de seguridad, necesidades, digamos, de pertenecer, necesidades de estima o necesidades de autorreconocimiento. Aquí tenemos esta pirámide de Maslow, muy interesante y bueno. Luego tenemos el escenario psicológico, donde pues ya tenemos estas necesidades que pueden llegar a ser utilitarias o hedonistas. Las utilitarias es decir, bueno, a mí me sirve esto para rayar y pues sí, me sirve para rayar. La hedonista es simplemente el placer de escribir. Miren la diferencia. O sea, digamos que conforme a una necesidad utilitarista es que yo necesite literalmente una libreta para poder escribir. Pero una necesidad hedonista es el hecho de que yo cuando escribo me siento bien. Listo, yo lo hago por el placer que me genera la escritura, no por el hecho directamente de rayar. Entonces esa es la diferencia entre lo utilitario y lo hedonista. Si es utilitario, tiene una motivación o impulso a actuar afina para satisfacer necesidades. Trata de priorizar la economía y tiene un consumo de combustible, un costo de servicio, un precio de engomado, en este caso el transporte. Si lo vemos en el libro, digamos que el objetivo meta puede ser de que tiene el costo, sí tiene un costo de combustible porque habría que ir hasta allá, el costo del servicio podría ser de que no sé, por ejemplo, te pueden cambiar de color el lapicero, la libreta. Y pues en la cuestión hedonista tenemos el impulso a actuar a fina de satisfacer necesidades, es decir, se siente bien estar detrás del volante. Y en cuanto al objetivo meta, puede ser motor poco ruidoso, manejo suave, olor a automóvil. Es decir, si lo vemos en la cuestión del transporte, pues el primero va a satisfacer, digamos, en la cuestión utilitaria, de que antes se iba a pie y ya se va en carro o en moto, ¿listo? Pero la cuestión hedonista es el hecho de decir, es que yo como utilizo este carro, me voy a sentir bien porque cuando llegue a la empresa, todas literalmente me van a mirar y me van a decir, uy, ya tiene carro. Esa sensación es una sensación hedonista, naturalmente personal y suele ser, digamos, basada en un aspecto mucho más narcisista de la personalidad. También tenemos un procesamiento de la información por parte del consumidor. Implica la exposición de la información, su percepción con respecto de esta y su retención de la memoria. Es decir, primero se despierta la necesidad, se expone el estímulo, se hace una selectividad a la persona, es decir, selecciona un producto, percibe, digamos, ese estímulo, si le pareció, digamos, apropiado o no. Ahí es donde busca información adicional, donde dice, bueno, yo literalmente pues ya lo compré, ya seleccioné, yo empiezo a tener todo un proceso de escritura con la libreta y yo ya me digo, bueno, voy a buscar información adicional para mirar qué otro tipo de libretas hay que me hagan sentirme mejor. Siempre es el propósito de sentirse mejor con la compra. Y ya pues él va a recurrir a la memoria y si ese proceso de memoria le pareció, digamos, positivo y él encontró que esta es la mejor libreta que necesita, él va a quedar satisfecho con esa compra que realizó.
Pero si pasa lo contrario, él busca información adicional en su memoria y se da cuenta que él ha tenido libretas mejores, es probable que él no quede satisfecho y probablemente pida una devolución, un reembolso, o pida o compre otra libreta que satisfaga de una mejor manera sus expectativas. Ahorita, en cuanto a la evolución de la marca, tenemos que el despertar de la necesidad tiene un procesamiento de la información, se asocian los beneficios, donde se definan beneficios, se establecen prioridades y se evalúa cada marca. Y se tiene una satisfacción esperada, que era lo que les estaba diciendo, se llega a la satisfacción de cada marca con base a la asociación de beneficios. Tenemos una compra y evolución post compra, donde ya directamente el cliente, ya al tener sus productos después de, o sea, ya compró el producto, está en su casa y lo que está haciendo es evaluarlo. Entonces tenemos el resultado de la evaluación de las marcas, está representado por la intención de compra o de no comprar, ¿ok? Luego tenemos la disonancia cognitiva, es ese sentimiento de culpa o arrepentimiento de un individuo que experimenta después de haber realizado una compra. Esta se da con mayor frecuencia en productos de alto nivel de involucramiento. La mejor estrategia es para disminuir el servicio postventa. Digamos que en este disonancia cognitiva está muy similar, de que por ejemplo tú de pronto compraste una moto y estás feliz con tu moto la primera semana, pero esa primera semana te diste cuenta que tienes que gastar en gasolina, que la moto se te dañó, que te estrellaste, que no sabías manejar. O sea, descubras una serie de factores negativos que alteran tu experiencia con ese producto, que tiene un alto nivel de involucramiento, que probablemente es una casa, es una moto y todo lo demás. Si tú tienes tal vez un producto de bajo nivel de involucramiento, por ejemplo, un pan, una comida, es probablemente que tú no sientas esta disonancia cognitiva o este sentimiento de culpa porque pues no te costó tanto, o sea, no tuviste tanto esfuerzo para ahorrar el dinero y todo lo demás, pero cuando tú sí tienes tanto esfuerzo para ahorrar el dinero, para comprarlo, para seleccionarlo, pues ahí es donde pues vas a sentir, digamos, que ese producto de alto involucramiento como una moto, un carro, no fue el apropiado y vas a querer, digamos, hacer una devolución y todo tu dinero, que ahí es necesario el servicio postventa en las empresas. Donde yo literalmente, como les dije, yo te llamo y te pregunto, ve, ¿qué te pareció, digamos, el producto, la casa, el carro, te gustaría cambiarla o tengo otra? ¿Cómo te podría interesar? La cuestión es que haya, digamos, en este servicio postventa diferentes opciones por si él no estuvo satisfecho con la primera opción que adquirió, tengamos próximas, digamos, servicios o bienes complementarios o bienes sustitutos para poder, digamos, que la persona los adquiera en caso de que devuelva el primer producto. Entonces él compra la casa, no le gustó y pues deberíamos tener, no sé, otro lote, otra casa, otro edificio en el cual se le pueda también vender para poder que no se pierda la compra. Eso es importante. Luego tenemos probabilidad de comprar la misma marca de nuevo. Entonces toma decisiones complejas, que naturalmente son las de alto involucramiento, aquí en donde la toma de decisiones limitadas y se convierte en un hábito. Digamos que en las decisiones complejas se tiende a tener muchísimo más tiempo de reflexionar todo y por eso la toma de decisiones puede ser un poquito más limitada, porque ya tú dices, yo voy a comprar una casa y tú ya tomaste tu decisión de comprar una casa y tú ya puedes decir, ay, es de 2 pisos, roja, que tenga dibujos en todas las paredes, bueno, y así. Y ya se convierte en un hábito donde ya literalmente si tú te sintiste satisfecho con esa compra, probablemente adquieras ese hábito, digamos, en ciertas semanas, en ciertos meses, de comprar otra casa o de comprar otro inmueble. Pero si fue la decisión, pero digamos, si la toma de decisiones compleja no salió de la manera apropiada, pues probablemente pues, no se va a adquirir el hábito. Ahorita, esto va a depender, por ejemplo, de que también es un tema de las semanas. Por ejemplo, la probabilidad de comprar la misma marca de nuevo es bastante alta, pero el tiempo empleado en la búsqueda de información previa a la compra, pues tal vez vaya a disminuir. O sea, en un principio vas a estar muy interesado en comprar eso, pero ya después tal vez no tienes tanto interés. En un principio tú dices, no, es que yo quiero tener una casa, entonces tú haces literalmente un plano, puede ser en una aplicación como SketchUp, como Autodesk, AutoCAD, y así pues hagas literalmente toda la cotización de cuánto te puede costar todas las casas, más el mantenimiento, pero ya al pasar las semanas te vas dando cuenta que el interés disminuye y pues ya se sostiene hasta un punto en el cual estás ahorrando para conseguir el dinero.
Luego tenemos la lealtad de marca, donde esta existe un vínculo estrecho entre el aprendizaje, el hábito y la lealtad de marca. La lealtad de marca representa una actitud favorable hacia la marca que resulta en la compra consistente de la marca por un tiempo. Es decir, tú hoy compras unos zapatos Nike, vamos a colocar a Adidas, compras unos zapatos Adidas, entonces tú dices, bueno, yo ya tengo los zapatos y ya llevo una semana con ellos, me gustaron y pues digamos que la marca te da un estatus. Entonces empiezas a decir, ¿por qué no me compro una camisa Adidas? Y te compras la camisa. Luego, ¿por qué no me compro una pantaloneta? Y te compras la pantaloneta. ¿Por qué no me compro unas medias? Y entonces ya literalmente te vas convirtiendo como en un precursor de la marca de Adidas. Y luego tenemos diferentes conceptos hoy en día donde tenemos embajadores de la marca que naturalmente suelen utilizar la marca Adidas en todos los eventos, en todas, digamos, en todos los eventos que asisten, en todos los lugares donde van y ya se sabe. Por ejemplo, en mi caso, a mí me gusta mucho una marca de zapatos que se llama Núcleo. La marca de zapatos que se llama Núcleo es una apropiada para mí porque pues, son zapatos que no se dañan, no es que le esté dando publicidad, solo que pues me han parecido muy buenos y esa marca, digamos que yo soy un precursor o un embajador porque yo siempre la recomiendo y aparte ando con un par de zapatos Núcleo todos los días porque no se me dañan, o sea, son zapatos que son muy duraderos y me sirven para diferentes actividades, tanto para el trabajo como para hacer deporte y todo lo demás. Y por último tenemos las funciones de las actitudes, siempre tenemos esa, digamos, ese ímpetu o esas características de los comportamientos. Entonces, ¿te acuerdas al principio que yo te dije, no, es que cuando vamos a analizar, digamos, el comportamiento del consumidor, tenemos que tener grabaciones de la empresa o necesitamos tener, digamos, entrevistas con las personas? ¿Qué es lo que vamos a evaluar? Las funciones de las actitudes. Por ejemplo, si está guiando su decisión por una función utilitaria, que esta guía a los consumidores en la consecución de los beneficios deseados, conforme a la utilidad, es decir, que les sea útil o que les sea, digamos, pertinente para su vida cotidiana. Que pueda utilizar eso, si es una olla, que pueda cocinar ahí y demás. En cuanto a la función expresiva del valor, las actitudes expresan la autoimagen y la escala de valores de los consumidores. Estas son decisiones mucho más orientadas a que si el individuo tal vez le gusta el medio ambiente, es una persona que tal vez tiene valores mucho más conservadores, pues probablemente tienda a comprar, digamos, productos asociados a sus valores o creencias y demás. También tenemos una función defensiva del ego, las cuales son las actitudes que protegen al ego de las ansiedades y las amenazas. Aquí, pues, naturalmente, uno suele tener ego, suele tener, digamos, un carácter de querer desear, de querer idealizar objetos de una función elevada, es decir, que le asignamos más peso emocional o mental a un objeto que no lo tiene. Decimos es que si yo no tengo una libreta no puedo escribir mis ideas, mis proyectos y mis pensamientos. Es decir, asociamos una libreta que es un objeto y lo idealizamos a decir es que es un espacio donde yo coloco mis ideas y mis proyectos para el largo plazo y le colocamos un valor intrínseco superior al que tiene naturalmente como objeto. Es decir, el objeto empieza a tener una finalidad, un propósito, una consecuencia y ahí es cuando lo compramos. Y tenemos la función del conocimiento. Las actitudes ayudan al consumidor a almacenar el cúmulo de información a la que se exponen cotidianamente. Entonces, pues, digamos que ya tenemos ventas un poquito más informadas, ventas asociadas al conocimiento y que ya directamente yo voy a un lugar, a un centro comercial y voy a comprar un celular y yo ya tengo, digamos, identificado qué tipo de marca quiero comprar, de cuánto resolución va a ser la cámara y también, digamos, ¿qué me gustaría que tuviera el celular? Por ejemplo, una pantalla de 16 pulgadas, bueno, que 16 pulgadas es muy grande para un celular, pero bueno. Y así digamos que podemos hacerle en este análisis de la psicología del consumidor, todo este análisis conforme a las funciones, la cultura, la subcultura y todo lo que vimos, ¿no? Dentro de esas perspectivas externas e internas que tiene el individuo para poder decidir conforme a un producto. Me pareció importante hacer esto, yo hice mi trabajo de grado en un análisis del consumidor, después pues tuvo que ser cambiado un proceso de toma de decisiones, pero seguía siendo la misma. Era un análisis de consumidores, un análisis del consumidor del proceso de toma de decisiones
que tenían los estudiantes de la universidad justamente, seleccionando productos procesados, o sea, seleccionando alimentos ultraprocesados, procesados y saludables. Entonces yo ahí hice un estudio tanto de los comportamientos, digamos, conscientes como inconscientes que tenía la persona, ¿no? Y pues digamos que pudimos hacer diferentes investigaciones donde por medio, digamos, de entrevistas, donde por medio de testimonios, donde por medio de observaciones, pues pudimos darnos cuenta, digamos, que existía una problemática de que los jóvenes, principalmente que son universitarios, que tienen entre 18 a 25, 26 años, es como el público promedio, pues, o sea, naturalmente suelen seleccionar alimentos ultraprocesados o tal vez que no sean tan buenos para su salud. No estoy diciendo que los ultraprocesados son malos, aunque sí se ha comprobado que sí lo son. Pero no soy nutricionista para poder afirmar eso, ni tengo pruebas, entonces por eso digo, supongo. Pues los seleccionan por el hecho de que se sienten ansiosos o que creen de que, por ejemplo, en una época de exámenes o de carga académica, eso les va a aliviar la tensión. En cuanto a los hombres suelen ser más obsesivos con la comida, suelen tener, digamos, una mayor cantidad de comidas al día si son universitarios, y si son, digamos, mujeres, tienden a lo contrario, a no comer. Si se sienten estresadas, si se sienten, digamos, ansiosas, pues probablemente no comen. Eso también puede, digamos, esto se lo digo no como un estereotipo, se lo digo conforme los datos obtenidos, conforme a la encuesta que realizamos y todo lo demás, donde analizamos estas percepciones y los resultados de las personas en mi investigación de trabajo de grado. Y pues estuvo bien interesante. Y la principal crítica que se le hace al análisis de la psicología del consumidor es que los análisis son subjetivos. Los análisis nacen literalmente de percepciones, de lo que yo creo, de lo que yo pienso como investigador, y ahí está el problema. Porque yo puedo tener, digamos, una reputación, unos pares académicos que me den, digamos, retroalimentación de trabajo, pero digamos que esa es una de las críticas que se hace de psicología del consumidor, que es difícil que sea cuantitativa. Entonces, eso fue lo que yo hice en mi trabajo de grado, que ese análisis de consumidor no fuera subjetivo, o si fuera subjetivo, que fuera conforme a la matriz de determinantes sociales, que mide la familia, el impacto de la salud y todo lo demás que tienen los alimentos sobre la salud de la persona, sino que también fueran cuantitativos, conforme al modelo de ecuaciones estructurales, donde yo por medio de un programa que se llama RStudio, pues digamos que hice toda la abstracción de los datos de la encuesta, los tabulé, literalmente los metía en este software que se llama RStudio, y por medio de diferentes, digamos, lenguajes, líneas de programación en R, que es un lenguaje de programación, pues ahí pude hacer unos análisis estadísticos como análisis de regresión, análisis del alfa de Cronbach, análisis del chi cuadrado y demás. Entonces este tipo de análisis pues me sirvieron para profundizar en el tema y saber cómo hacerlo de manera cuantitativa, ¿no? Porque es más, si ustedes tienen una empresa, ustedes deberían, digamos, hacer estos análisis para poder identificar el por qué les compran los productos a ustedes, pero hacerlo de manera cuantitativa para poder decir, bueno, es que el 18% de nuestros clientes tienen actitudes de no comprarnos nuestros productos porque no conocen la marca, no tienen buena reputación, porque tal vez ellos vienen acá por una función utilitaria, es decir, solamente cuando lo necesitan. Entonces habría que hacer todo ese análisis. Yo lo hice en todo mi trabajo de grado y fue bastante útil si ustedes necesitan justamente una asesoría o pues recibir tal vez que yo les haga toda esta investigación en sus empresas, pues yo les puedo colaborar, y pues yo así mismo pues también cobro por mi trabajo. Entonces les quería decir eso, les quería decir que pues yo tengo experiencia realizando estos análisis de consumidor tanto de manera, digamos, subjetiva como cualitativa como cuantitativa, y pues para que lo tengan en cuenta, ¿no? Llegado el caso que ustedes llegan a necesitarlo porque tienen empresas. Bueno, es un placer haberlos acompañado hoy. Espero que les haya servido el video. Ahí les dejo como la pregunta: ¿será que un análisis del consumidor se puede hacer de manera cuantitativa? Yo descubrí que sí se puede hacer. Es un poquito complejo, es largo, pero les dejo la duda para que ustedes investiguen más, para que se tomen el tiempo como yo de analizarlo. Yo lo analicé durante todo un año
esa pregunta, ¿será que se puede analizar el comportamiento de una persona de manera cuantitativa? Y durante un año, digamos que hice toda esa investigación y aprendí mucho. Entonces, pues en esta clase justamente yo les comuniqué todo eso que aprendí durante ese año. Entonces espero que lo valoren y todo. Yo por eso, digamos, no suelo leer, porque yo todo lo que, digamos, hago en los videos tiene mucho tiempo de preparación, sea de que yo lo vi en la universidad y desarrollé un proyecto de eso, o hice un trabajo de grado, una investigación y demás. Entonces, pues yo no suelo leer nada, ni tener un guión preparado ni nada, porque creo que tengo la seguridad y también, digamos, como el conocimiento para poder aportarles desde lo que sé, ¿ok? Y yo compruebo literalmente todo lo que digo antes de hacer el video. Entonces todo esto, digamos, que tiene todo ese proceso de volver a recordar todo ese conocimiento que yo ya aprendí hace rato desde la universidad, y de encapsularlo en estas presentaciones y demás, y poder, digamos, volver a repasarlo, volver a tener una explicación para mí mismo. Y ya cuando yo digo, bueno, esta explicación para mí mismo fue buena, fue comprobada, todo lo que dije estuvo bien, pues ahí sí la grabo y pues vuelvo a repetir todo y ya. Pero ya después de que comprobé toda la información, ya después de que miré todos los libros, entonces todas estas, digamos, explicaciones de esta serie Enseñando Administración son comprobadas, son verificadas, y no vayan a pensar que simplemente es algo que yo me invento, porque no es verdad. Yo lo hago desde mi ejercicio profesional como administrador de empresas, con la idea de poder que más jóvenes, digamos, en Latinoamérica, pues puedan, digamos, acceder a educación universitaria de acuerdo pues a datos generales que pues algún día consulté. Solamente el 15% de los jóvenes en Latinoamérica acceden a la universidad. Entonces eso genera que las personas que viven en veredas, en montañas, en municipios o en lugares apartados de las ciudades principales, pues a veces no tengan acceso ni siquiera a una universidad dentro de su propia ciudad. Entonces esta serie, digamos, que impulsa eso, de que todos los que tal vez en algún momento que quisieron, digamos, esos jóvenes que hoy en día quisieron estudiar administración y no pudieron, o que ustedes son estudiantes de administración y justamente pues quieren aprender más, quieren profundizar en los conocimientos, para estos también son estos videos. O que ustedes son egresados y que dicen, no, pero es que yo no aprendí nada, o que yo me gradué y se me olvidó todo, pues estos videos también ayudan a recordar. O si ustedes son empresarios y necesitan saber cómo implementar esta clase de estudios, esta clase de conocimiento en sus empresas, pues yo todo el tiempo estoy acá explicándoles y diciéndoles cómo podríamos hacer un negocio, cómo podríamos implementar esto en las empresas. Y bueno, creo que es bastante útil, por eso es que hago mis videos. Espero que esta explicación pues quede clara, porque pues sí me pareció importante, no la había hecho en ningún video, por eso me hace importante decirla acá. Y bueno, que en algún momento, no sé, en un año, 2 años, 3 años, cuando ustedes miran estos videos, pues puedan darse cuenta del por qué hago las cosas. Y pues yo no sé si de aquí a 1, 2, 3, 5, 10 años yo voy a estar vivo. Entonces, si no lo estoy, tengan por seguro que pues hice estos videos con el propósito de contribuir a las personas, con el propósito de que yo, por ejemplo, leo mucho, y hay un libro que me gusta mucho que es uno de Andrés Oppenheimer, donde habla de los modelos educativos de los países, y él ahí menciona que se debería crear un PIB educativo, así como hay un indicador que mide el PIB económico, que es el nivel de crecimiento de las empresas, el Producto Interno Bruto. Pues así mismo debería ser un indicador que mida el nivel de crecimiento en la educación. Y justamente dentro de lo que él proponía, él decía, digamos, tratar de aumentar o tratar de que más jóvenes tengan el conocimiento STEM, que es de ciencia, tecnología y todo lo demás, porque esto justamente les sirve para sus vidas cotidianas. Entonces, yo más que comunicar o enseñar sobre conocimiento STEM, yo quiero enseñar sobre lo que yo estudié, sobre mi profesión, y que justamente estos videos les sirvan a la gente y que sirva como un legado. Entonces, si llegado el caso, pues yo me llego a morir pues en 1, 2, 3, 5, 10 años, pues que estos videos queden como un legado, como una memoria de todo lo que yo fui, de todo lo que pensaba, de todo lo que hice. Por eso pues trato en estos videos de ampliarme todo lo posible, porque pues yo no sé realmente hasta cuándo voy a vivir yo, hasta qué momento, ni qué va a pasar conmigo en el futuro. Entonces pues si llegado el caso pasa eso, pues que por lo menos ustedes tengan, digamos, un video o algo que les permita recordarme, que les permita, digamos, identificar yo quién fui, yo qué pensaba, yo qué opiniones tenía, ¿ok? Porque muchas veces a mí me pasa eso con la gente, que hay muchos
cantantes, muchos escritores, muchas personas importantes que tal vez nunca dejaron una obra, nunca dejaron como amigos, como familiares, como todo lo demás, que se murieron y nunca dejaron una obra, nunca dejaron como una canción, un libro, algo que pudiera yo recordarlo. Es como un legado, algo más de conocimiento, no tanto de bienes materiales, sino de conocimiento, para yo identificar cómo pensaban, eh, qué reflexiones tenían de la vida, por qué hacían lo que hacían, porque pues a veces, digamos, uno le muere un familiar y uno queda, digamos, un poquito, pues, un poquito afectado por ese fallecimiento, y uno se da cuenta que pues la persona, digamos, que la persona tenía un comportamiento que a uno siempre lo hizo dudar y siempre quería uno como reflexionar el por qué actuaba así, si de pronto digamos que tenía hábitos dañinos, que pasaba digamos el tiempo con personas inadecuadas, que tenía hábitos que tal vez hacían que pues viniera a altas horas de la noche, que fuera violento, o sea, entonces ese tipo de cosas a uno ya le hace reflexionar cuando la persona fallece que por qué actuaba así. Entonces, pues yo no soy violento ni nada, yo soy una persona súper paciente, pero también que decir, ay, es que él era así serio o era, digamos, bastante introvertido, porque pues eso sí me caracteriza, soy un poquito tímido, un poquito callado, un poquito introvertido. Creo que no salgo de mi casa mucho y creo que este tipo de videos me ayudan a eso, me ayudan como a salir más de la zona de confort y decir, bueno, vamos a explicar un poquito más de lo que pienso, de lo que sé, de lo que creo, de mis valores, de lo que quiero lograr a futuro, y que eso en algún momento alguien lo pueda ver, digamos, de mi familia, de mis amigos o de personas cercanas o de simplemente ustedes como seguidores, y lo puedan ver, digamos, cuando tal vez pues yo fallezca, ojalá no pase, pues igualmente tiene que pasar, y puedan decir, ay, mira él cómo pensaba, mira él lo que dijo, y pues que pueda quedar como este mensaje, ¿no? Y bueno, me voy por otro lado. Bueno, gracias por ver el video y gracias por quedarte hasta el final, para mí es importante, y bueno, que descanses. Que descanses, sin importar si está en la mañana, tarde o noche. Bueno, se supone que uno no puede decir temporalidad en los videos de que buenas tardes, buenas noches, pero bueno, que te vaya bien, ¿ok?